El motivo, ustedes saben que toda la primera parte de nuestra diplomatura tiene un espacio dedicado a las políticas públicas. No para que digamos, solo para que estemos al tanto de cuáles son los mecanismos que tenemos. Podemos acordar o no acordar con ellos, pero es importante que por lo menos los conozcamos. Cuando yo empecé les dije que en el mundo 1 de cada 4 chicos viven con una mamá que sufre violencia de género. Hoy, la violencia de género se ha constituido también en un problema de maltrato infantil. El 70% de los papás maltratan física o psicológicamente, ejercen algún tipo de violencia. El 50% de los chicos menores de 3 años, ha sufrido alguna vez maltrato físico y el 60% maltrato psicológico. Esas cifras que nos asustan, que nos hacen repensar cuál es el modo de construir vínculos que están aprendiendo nuestros chicos, tiene precisamente que ver con lo que vamos a tratar de profundizar todo el día de hoy. Claudia es la titular del Polo, lo que todos conocemos como el Polo, es la secretaria de Equidad y Violencia de Género, y en su ámbito, además, funcionan todas las fiscalías que además atienden abuso, atienden todos los delitos contra la integridad. Claudia ha tenido el mérito, además, de abordar un tema que venía siendo invisible y que tiene que ver con las niñas, los niños y los adolescentes que en contextos de sus familias son víctimas también, porque son testigos diariamente de la violencia. En este tema tenemos mucho que avanzar todavía, muchísimo que avanzar. Quizás lo más invisible en la violencia de género hoy sean los niños, las niñas y los adolescentes. Hemos logrado como sociedad visibilizar la violencia de género, pero todavía es invisible sus efectos. Un chico que sufre violencia, sea que sea testigo o víctima directa, es un niño que tiene vulnerados sus derechos. Lo tiene vulnerado por la propia situación de violencia y porque además eso le impide acceder a otros derechos. El derecho a un cuidado con afecto, el derecho a veces al acceso a la educación, el derecho a ser mirado, cuidado, protegido. Bueno, por eso es que le hemos invitado a Claudia, porque queremos conocer, y la voy a invitar que si querés sentarte donde vos quieras. Ella es muy... ella sabe hacerlo muy bien y le agradecemos a Claudia que hoy esté presente acá para contarnos un poquito lo que sucede en el tema de violencia de género y veamos de qué modo también, seguramente muchas mamás de los ámbitos donde ustedes se mueven son víctimas de violencia de género y eso incide en la vida de los chicos de ustedes y seguro en los chicos que ustedes atienden y seguramente muchas veces se detecta la violencia porque se detectan los efectos sobre un niño. Así que bueno, yo la dejo a Claudia, pues ya está el lugar y la dejo para que la escuchen. Un aplauso. Muchísimas gracias, querida Amelia. Gracias a todos y todas ustedes. De verdad que poder compartir este espacio realmente es un honor y un gusto personal que me estoy dando con todas y todos ustedes. Estos espacios son de aprendizaje mutuo, ¿no? Nos permite reflexionar, pensar
en qué sociedad vivimos y cuál es el rol que estamos cumpliendo. Yo miro los rostros de cada una y de cada uno de ustedes y se nota un interés muy particular. Aquí nadie viene a buscar un certificado o a quemar horas. Aquí venimos a pensar cómo vamos a ejecutar todo aquello que queremos cambiar. Y para eso, desde la Defensoría, Amelia, con ese gran equipo de trabajo, han pensado en este programa que es una diplomatura de capacitación y de formación para que tengamos distintas miradas. Hoy yo les voy a hacer una breve introducción a lo que es la violencia hacia la mujer y la violencia de género y cuál es la política de Estado que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Como tenemos muy poquito tiempo, voy a hablar como algunas generalidades. Me imagino que muchos tienen alguna idea. Y con esto que adelantaba Amelia, si ustedes están en contacto con niños, niñas y adolescentes, podrán darse cuenta cómo se expresan los niños y las niñas en los ámbitos donde ustedes se desarrollan y que muchas veces no pueden expresar lo que viven o lo que sienten. La violencia contra las mujeres es tan antigua, siempre lo digo, como la humanidad misma. Pero podríamos analizar un montón de aspectos y decimos cómo puede ser que tenga tantos años la violencia de género y recién como en estos últimos años le hemos empezado a visibilizar como un problema público que ya sale del ámbito privado y empieza a ser un tema de la sociedad, del Estado, es un tema de investigación y si bien es muy antiguo este tema, recién hace unos 30 años a nivel internacional se empezaron a armar dispositivos de intervención. Las universidades empezaron a investigar, aparecieron las expertas con sus teorías. Entonces decimos que todo esto tiene, digamos, intervenciones del Estado como muy recientes. Y esto tiene que ver también con las desigualdades históricas hacia las mujeres. Porque no es algo nuevo, o no es que aparece porque ahora las mujeres hemos avanzado en derechos. Esa es una de las teorías que por ahí circulan y que yo creo que tenemos que desmistificar todo eso porque ataca los avances que tenemos todas las mujeres. Hay una amiga, una experta que se llama Alda Facio, que es una de las feministas que más luchó por la inclusión de la palabra mujer y niña en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de muchos años de lucha, ella dice que todas las mujeres, absolutamente todas, las niñas, las adultas, las adolescentes, todas tenemos 26 años. Para las que tenemos un poquito más de edad nos parece muy bueno, para cuando nos pregunten decir que tenemos 26. Y ella nos contaba que tenemos 26 años porque recién en el año 1993 el mundo a nivel internacional en esta declaración nos reconoce como seres humanos. Fuimos incluidas en esa declaración y muchos pensarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa poner dos palabras en una declaración? ¿En qué cambió el mundo a partir de la inclusión de la palabra mujer y de la palabra niña? Y precisamente a partir de ese momento, el mundo empezó a mirar todas las desigualdades históricas hacia las mujeres y hacia las niñas y todas las muertes y crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas por el solo hecho de ser mujeres. Cuando se empezó a detectar y a visibilizar, empezamos a ver que a lo largo de la historia la muerte de las mujeres no tenía ningún patrón, que a lo largo de la historia, en todas las épocas, las mujeres fuimos asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, que esto atraviesa todas las religiones, todas las clases sociales, todos los territorios, absolutamente todas las mujeres. Y en ese sentido podemos decir
que la violencia de género y fundamentalmente contra las mujeres, por este solo hecho de ser mujeres, es uno de los genocidios más importantes de la historia de la humanidad. Si pudiéramos hacer un estudio en profundidad, podríamos ver la cantidad de muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujer. Pero cuando vemos la muerte de una mujer o cuando vemos la violencia hacia las mujeres y lo vemos nosotras en el polo de la mujer, cuando atendemos a una víctima, siempre las distintas intervenciones estaban focalizadas sobre las mujeres. Y cuando ingresaba una mujer a un programa o a este sistema de protección a víctimas, se focalizaba todo en ella, se le daba asistencia, protección, etc. Pero los niños y las niñas o su entorno de cuidado quedaban invisibilizados. Entonces, después nos empezábamos a preguntar, a estudiar, a investigar cómo era esto del ciclo de la violencia. Ustedes vieron o sabrán quizás que muchas mujeres se animan a denunciar, pero bueno, después empieza una época donde el varón se arrepiente, entran en la etapa de luna de miel, la reconciliación, y luego vuelven los episodios de violencia, muchas veces con mayor intensidad. Y bueno, lo hemos estudiado, pero no hemos hecho nada para cortar ese círculo de la violencia, ese ciclo. Y por otra parte, vemos que hay una ruta crítica por la que atraviesan muchas víctimas, que seguramente ustedes en los distintos lugares donde están verán que esa mujer toma la decisión de salir de la situación de violencia, después de muchos años quizás decide denunciar y después empiezan a aparecer esos obstáculos institucionales, personales, emocionales, íntimos, políticos. Aparecen una serie de situaciones donde la mujer tiene que volver al punto inicial de donde le surge esta iniciativa y muchas veces empieza de mucho más atrás, con una gran desventaja porque ella queda expuesta y vulnerable habiendo intentado salir de la violencia y arrepintiéndose de todo lo que ha hecho. En esa ruta crítica empezamos a ver que uno de los factores que influían en este andar de las mujeres era que nadie en las distintas instituciones veía a los hijos y a las hijas. Y ustedes dirán, bueno, pero la que sufre la violencia es la mujer. Eso es lo que se creía. Y si entendemos las distintas formas de violencia, no solo las directas, nosotros decimos, muchos dicen las directas son todas, digo, excepto la física, que tiene que tener algún tipo de manifestación en el cuerpo, la psicológica, la económica, la emocional, la sexual, muchas veces es ejercida hacia una determinada persona, pero el impacto es de manera directa hacia todo el entorno de esa mujer. Y los niños y las niñas muchas veces se ven desprotegidos ante estas situaciones porque están invisibilizados en ese contexto. En las luchas por los derechos de las mujeres, muchas veces por los derechos de las mujeres víctimas de violencia, hemos dejado a un lado este tipo de miradas. Y hoy la tenemos muy presente, hoy se está avanzando en ese sentido, y también, digo, dentro de todo este marco, trabajamos con los varones victimarios. Córdoba es la única provincia que tiene un centro de atención a varones en situación de violencia, tanto víctimas como victimarios. Sabemos que en general los varones son los victimarios, tratan de eludir todo este tipo de dispositivos donde se les puede ofrecer algún tipo de ayuda. Todos llegan con orden judicial y existen leyes y recomendaciones a nivel internacional que hablan de la importancia de trabajar sobre ese varón para que deje de ejercer ese tipo de conductas violentas, para que comprenda cuando se dicta una medida que debe cumplirla, que debe cumplir con la ley, que debe reflexionar en ese proceso donde todas son medidas cautelares
pero también comprender que la violencia se transmite de manera intergeneracional. Y si bien es un proceso muy largo, la recuperación de este varón que ejerce la violencia, es mucho más fácil para él poder comprenderla cuando ve el impacto que tiene sobre los hijos e hijas que terminan, en la mayoría de los casos, siendo víctimas o victimarios. Los niños y las niñas necesitan en algún momento en el que están atravesando la violencia ubicarse en alguno de esos dos lugares para poder sobrevivir. Y en todo este recorrido que hemos hecho trabajando, investigando y viendo cómo abordar el trabajo con niños y niñas, veíamos en las entrevistas, luego de que la mujer ingresa al polo para ingresar a los programas, las dificultades por las que han estado atravesando esos niños y niñas y muchos adolescentes, y la verdad, la falta de mirada que los pone en mayor riesgo. Muchos chicos manifiestan el intento de múltiples intentos de suicidios que la madre ni el padre los alcanzan a ver, que a veces llegan a un servicio de salud y les preguntan qué les pasó, y los chicos inventan un relato y nadie profundiza lo que el niño o la niña está inventando, y no somos capaces de visibilizar todas esas manifestaciones. Nos pasa en la escuela también, que vemos chicos con mala conducta, con comportamientos que no son los adecuados en ese contexto, o chicos que no pueden prestar atención. En algunos relatos hay niños que comentan que no pueden estar pensando en otra cosa que en la mamá mientras están en la escuela, porque tienen miedo de llegar a la casa y que la mamá esté muerta. O en algunos casos que no pueden conciliar el sueño de noche porque están en alerta permanente, también tratando de cuidar a la mamá, atentos a algún ruido, a alguna discusión, a estar presentes en el momento justo si ven que la mamá está corriendo peligro. Y con todos los peligros que eso significa que un chico o una chica se interponga en pleno acto de violencia física, donde hemos visto y vemos a diario muchos niños y niñas lesionados por haberse interpuesto entre el varón y la mujer. Entonces, esto nos interpela y nos obliga a tener una mirada integral en ese sentido, que podamos focalizar en cada uno de los lugares donde nosotras intervenimos, de ver que detrás de ese niño o niña con alguna manifestación en su conducta, que seguramente hay alguna situación de violencia. Por eso en el Polo Integral de la Mujer estamos armando un dispositivo, un programa. Hoy vamos a empezar con un programa de protección a víctimas de abuso sexual dentro del ámbito intrafamiliar. Sabemos que el abuso sexual diría casi 70% de los casos se da en ese ámbito. El Polo de la Mujer integra en ese mismo espacio, en un mismo edificio, las áreas policiales, las áreas del Ministerio Público Fiscal, donde se hacen las denuncias, y también las áreas de asistencia. Yo les voy a mostrar en un video para que puedan imaginarse lo que es el Polo de la Mujer, y también para que ustedes lo tengan como recurso de derivación. En ese lugar asisten las mujeres con sus hijos e hijas. Estamos desarrollando un dispositivo para que cuando ingresa una mamá, también los niños y niñas tengan un ingreso diferencial y podamos trabajar con ellos y ellas más allá de la decisión de esa mamá. Sabemos que en muchos casos a una mujer le lleva muchísimos años poder salir de la violencia, que no es una decisión fácil. Muchas veces no está preparado ni el contexto ni los recursos del Estado a veces son accesibles para ese tipo de mujeres.
Entonces, nosotras desde el Polo de la Mujer hemos creado este tipo de programas donde se le da a la mujer la posibilidad de tener un alojamiento provisorio, un alquiler por 2 años, una ayuda económica también por 2 años y todo el acompañamiento que necesita esa mujer para poder estudiar, trabajar, que sus hijos estén contenidos y poder salir adelante. Este es el proceso en el que estamos trabajando desde el gobierno de la provincia de Córdoba y hemos encontrado muchos socios, aliadas, gente que tenía esta mirada y me parecía muy importante hoy estar aquí presente porque ustedes son esas aliadas que necesitamos para poder avanzar en esta nueva mirada. Hay distintas teorías que por ahí parecen antagónicas respecto de este tema, pero si no lo militamos, nosotros quienes creemos en los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia, si no somos capaces de visibilizar lo que está sucediendo, de poder tenderle una mano con todo el esfuerzo personal que eso implica, porque implica comprometerse cuando uno hace una escucha atenta, cuando tiene que hacer una derivación, cuando tiene que hacer un seguimiento, es fundamental construir todo este tipo de redes con una respuesta adecuada del Estado, pero en el convencimiento que es posible en épocas futuras y a corto plazo, ojalá que sea, poder prevenir de manera efectiva la violencia hacia la mujer y la violencia de género, trabajando hoy, aquí y ahora, con los hijos e hijas de esas víctimas. A mí me encantaría, es un sueño personal y colectivo, con todas las mujeres y varones que estamos comprometidos en estos temas, que podamos en el futuro poder tener muchas personas comprometidas en esto. Y hoy tenemos aquí, voy a concluir con una introducción a lo que viene, tenemos un ejemplo de que es posible combatir la violencia de género y poder construir un mundo mejor. Y yo les decía, esto de la construcción de redes, no es casual que estemos aquí ahora, no es casual que hace 20 años o 30 la haya conocido a la Amelia López y que hoy estemos aquí, y no es casual que algún día, curioseando en las redes sociales, encontré a un joven maravilloso que venía de un hogar donde su mamá y sus hermanitos eran víctimas de violencia y que tuvo que atravesar un largo proceso y un largo camino y llegar hasta aquí para que tomemos fuerza e impulsemos este tipo de políticas públicas. Él es Marcos Santana Andújar, a quien voy a invitar a que me acompañe. Todo esto que yo decía era una excusa para presentarte. Mucha gente, muchas estudiosas y estudiosos todavía no alcanzan a comprender la importancia de trabajar de manera conjunta y articulada en el mismo momento con la mamá, con esa mujer, con sus hijos e hijas, con los familiares, con la comunidad. La violencia contra las mujeres es un tema muy complejo y muchas veces los hijos e hijas han sacado a la mamá de esa situación de violencia. No hay una fórmula o una receta. A mí me encantaría, y uno lo va viendo a lo largo de todos estos años de un trabajo continuo, en un montón de situaciones, donde uno ve esos niños que pasan por distintos lugares, que pasan por la sala cuna, después entran a la CENAF, terminan en algún correccional,
y después van al polo de la mujer. Y eso me parece que quienes estamos en el Estado trabajando con este compromiso, tenemos que cortar ese círculo y poder empezar también a darles herramientas a los niños y niñas y darles, ponerles a disposición todos los recursos para que puedan ejercer sus derechos. Nos parece fundamental en este momento poder hacerlo, porque lo estamos viendo con un montón de niños y niñas que les decimos los desaparecidos o desaparecidas, que de repente desaparecen y cuando aparecen la sociedad se enoja y se pone furiosa. Y una serie de situaciones que sería muy largo de analizar en este momento, pero que seguramente a cada una y a cada uno de ustedes le va a quedar esa inquietud para poder analizar. Es un camino importante el que estamos atravesando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Hay muchas voces reclamando que los niños y niñas tienen que tener derecho a denunciar, a salir de la violencia, a poder acompañar a esas mujeres de otra manera. Yo antes de presentarlo, Marcos, les voy a invitar a ver un video del Polo de la Mujer, donde allí ustedes pueden ver los testimonios de esas mujeres que han podido salir de la violencia y que hoy están atravesando otro proceso. Ojalá que sea una herramienta útil para cada una de ustedes y para todas las personas con las que trabajan. Muchísimas gracias. Estuve en pareja durante 28 años. Estuve casada 40 años. Bueno, yo me encontraba pasando violencia durante más de 45, 46 años. Entonces dije, no, hasta acá nomás llegué y bueno, que Dios me ayude. Me hablaban del polo, que me llegara, que acá me iban a ayudar, que iba a sentir contención. El Polo Integral de la Mujer es un modelo de gestión que integra los espacios de asistencia, de denuncia y de protección a las víctimas. En este lugar estamos trabajando de manera articulada con el Poder Judicial, a través del Ministerio Público Fiscal, con unidades judiciales especializadas para tomar denuncias de violencia familiar y de delitos contra la integridad sexual. También trabajamos de manera conjunta con la policía y con equipos profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, docentes. Pero acá encontré todas las respuestas y toda la ayuda y todo el cariño. La mujer que llega al polo, que llega por lo general con sus hijos y sus hijas, tiene un lugar que es una sala cuna que funciona durante las 24 horas, donde allí los niños y las niñas reciben atención especializada. Además, contamos con un refugio, que es una residencia de departamentos individuales, para que ella y sus hijos puedan estar alojados entre 1 mes y 3 meses, para luego ser derivadas a un sistema de becas donde pueden alquilar una vivienda durante 24 meses. Empecé a hacer un curso y en el momento que yo cursaba, mis hijos venían a la salita cuna. Y también acá, bueno, me dieron una ayuda económica, una ayuda con el alquiler. Habiendo tomado otras experiencias, vemos que el trabajo multidimensional en violencia de género es fundamental. Por eso trabajamos con la mujer y sus hijos, pero también trabajamos con los varones, que son actores fundamentales en todo este círculo de violencia y que necesitan un espacio para evaluar el riesgo de posibles actos, para poder reflexionar sobre lo que están haciendo y fundamentalmente para que tengan la posibilidad de hacer ese cambio cultural que tanto buscamos. Como que la primera vez que vine me fui, tal vez hasta con un poco más de bronca todavía, hasta que con el pasar de las sesiones me fui dando cuenta y me fui abriendo al pensamiento y tratando de entender lo que me enseñaban acá. Otro avance importante en materia de protección a las víctimas
son las herramientas tecnológicas como el botón antipánico y las tobilleras, que junto a un protocolo policial de atención inmediata y prioritaria nos permite llegar y cubrir todo el territorio provincial. Me dieron un sistema de seguridad, que es el botón antipánico, y me salvó de la situación y lo tuve que usar. Para el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, la violencia contra la mujer es una cuestión de derechos humanos. Por eso estamos trabajando en las escuelas en un programa denominado Escuelas Libres de Violencia de Género. También estamos trabajando con las universidades en una diplomatura de formación de acompañantes comunitarias contra la violencia de género, con los municipios y comunas y también con las organizaciones sociales que traen toda esa fuerza y la potencia de las nuevas generaciones para construir una sociedad más igualitaria para todas y todos. En esta contención que te daban también había proyectos. Y bueno, empecé el secundario aquí también y me hicieron sentir acá que yo podía y que era una persona libre de elegir. Y ahí en pastelería empecé a aprender cosas, y con eso empecé a hacer cosas y a producir y a vender. Estoy haciendo una diplomatura también. Pues todo algo tan rápido, en 2 años y medio, 3 años, hice tanto que en más de 40 no lo hice. Bueno, hoy las veo muy capacitadas para salir a la calle y trabajar y ser unas grandes profesionales. No tendremos una sociedad libre de violencias si no alcanzamos una verdadera justicia social para todas las mujeres. Estoy maravillada con el pueblo y les aconsejo a las mujeres que tienen esta situación que acuden sin miedo porque las van a sostener. Y agradezco que en Córdoba esté el pueblo, porque en otros lugares del país creo que no hay. Sinceramente yo, si no hubiera encontrado el pueblo, no sé qué hubiera sido de mi vida, porque no tendría nada. Gracias al pueblo. Esto es una dedicatoria también para vos y para todos los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de violencia familiar y que tenemos el sueño y el compromiso de poder tener estos espacios para que tengamos muchos marcos trabajando por la igualdad de género y por la justicia social, que sean lugares donde los niños y niñas puedan desarrollarse, puedan crecer con amor, con libertad, en paridad entre varones y mujeres. Y esa es la inspiración que trajo Marcos una vez que lo encontré en este mundo tan enorme y en el océano de las redes sociales, que siempre yo decía, hay que buscar un ejemplo. Por ahí no se encuentran muchos, pero hay que sostenerse en uno y que en ese ejemplo uno pueda salir a difundir esta voz de esperanza. Y Marcos, que salió de un hogar que eran víctimas de violencia familiar, él hoy es un joven, un líder reconocido a nivel mundial por muchísimas organizaciones, con un montón de premios que si se los leo son muchísimos y son pocos también para el gran trabajo que estás haciendo. Es un chico muy formado en psicología, en trabajo social, comprometido, todos los días está haciendo algo, ayudando a alguien, inquieto, atento, que eso es lo que necesita esta sociedad para transformarse, ¿no? Que todo el tiempo estemos con esa mirada que tiene que tener un joven también, y que sos un gran representante de los jóvenes. Y con esta inquietud, él empezó a armar una red de albergues y hoy conduce una red de 104 albergues, no sé si ya serán más, capaz que está desactualizado, de 104 albergues
que protegen a casi 3.000 chicos de todo Puerto Rico y está formando redes en todo el mundo. Y aquí vino hoy a esta diplomatura para sembrar una semillita aquí en este lugar y que podamos en algún momento cosechar a muchos jóvenes como Marcos. Los dejo para que lo disfruten y bueno, y que aprendamos mucho en esta jornada. Gracias, amigos. Muchas gracias. Estoy emocionado de todas esas cosas que dijo Claudia. Claudia es una gran mujer, considero una gran amiga. Le felicito por el gran trabajo que hacen. Yo estuve hace poco visitando el polo y vi de primera mano el trabajo que realizan, la forma que acompañan las mujeres y los niños y las niñas. Así que también mis felicitaciones por el trabajo y mi admiración por toda la gestión que están llevando adelante junto al gran equipo del polo. Agradezco a Amelia y al super equipo de la Defensoría que han estado armando todo esto, trabajando como hormigas para que todo esté bien, viendo cada detalle. Son geniales. Yo le digo a Amelia que me las quiero llevar y me los quiero llevar para Puerto Rico. Y si me escucha mi equipo que me está viendo por el video en vivo, quiero verdaderamente felicitarles porque espacios como este son tan necesarios en nuestros países para seguir formándonos, para seguir avanzando en la agenda que tenemos que todos y todas llevar adelante. Así que gracias por la invitación. Yo dirijo la Red por los Derechos de la Niñez en Puerto Rico. Voy a hablar un poco hoy en el contexto de la niñez temprana o la primera infancia sobre el impacto que tienen las experiencias adversas en la niñez, ¿verdad? ¿Y qué son las experiencias adversas? ¿Con qué se come eso? Pues Claudia, Amelia, en sus presentaciones hablaban sobre esa ruta crítica que sufren las mujeres con sus hijos e hijas. Hablaba Amelia de la cantidad de niños y niñas que están en contextos familiares no funcionales o en contextos de violencia. Hablaba Claudia de cómo llegan las mujeres y cómo ese impacto de la violencia sobre las mujeres también impacta la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y es ese contexto familiar donde hay manifestaciones de violencia, donde hay uso o abuso de sustancias, donde hay comunidades no seguras, donde no hay agua potable accesible, donde no hay servicios de educación adecuados o seguridad. Todo eso y mucho más abonan a las experiencias adversas en la infancia. Y nuestros niños van creciendo en esos contextos. Mi experiencia de trabajo ha sido con niños en contextos de violencia. Mi primer empleo fue trabajando en un refugio de mujeres con niños y justamente he visto de primera mano el impacto que tienen esas experiencias. Y como muy bien mencionaban las compañeras que hablaron antes que yo, ese impacto de esa violencia, ese impacto de esa falta de recursos no solamente afecta lo inmediato, afecta el desarrollo evolutivo de los niños, ¿verdad? Y le acompaña hasta la adultez. Y como bien describió Claudia, ese ciclo que empiezan cuando pequeños y esas experiencias se arrastran hasta que rebotan nuevamente, va al departamento de niños y familia, va al tribunal, tiene problemas y luego lo atienden en el polo. Ese ciclo que pasa en todos nuestros países y que tenemos que acabar de entender esa complejidad social para cortarla, pues ahí, en esa ruta, es que están acumulándose las experiencias adversas en la infancia, es que están acumulándose el estrés tóxico que afecta posteriormente las funciones ejecutivas de nuestros niños y niñas, pero cuando ya son más adultos, lo que decimos es un bandolero. Es un bandolero, hay que meterlo a la cárcel, porque imagínense la justicia, somos un país de ley y orden, todo eso que dicen, ¿verdad? Se dice, pues no es un bandolero. Es que la pregunta que debemos hacernos cada vez que un joven o una joven, ayer en mi país asesinaron 7 personas en una comunidad, entró un carro y entró a tiros, eran varios de ellos jóvenes, y la gente empieza a decir la juventud está perdida, no sé qué, y la pregunta que yo me hago es ¿qué hicimos nosotros
y nosotras para acompañarles desde edad temprana para que tuvieran los recursos y el acceso necesario para que eso no tuviera que pasar. Así que sobre eso voy a hablarles un poco hoy, sobre el impacto de esa experiencia. Voy a tratar de ser bastante breve, tenemos estudios sobre esto en nuestra página y luego los puedo compartir a través de Amelia para que los puedan divulgar. Bueno, y... Ay, ¿cómo voy para atrás? Yo no soy muy tecnológico. Y, bueno, para comenzar la conversación siempre me gusta comenzar con esta cita del pasado presidente de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos, y es que las experiencias adversas en la infancia son la mayor y principal amenaza no resuelta de la salud pública a la que se enfrenta hoy en día nuestra nación, y él se refería a los Estados Unidos, y yo creo que es un problema de salud pública no resuelto en la mayoría de nuestros países, en la región, en el continente, y es muy probable que en el mundo más o menos se ha podido ser efectivo atendiendo problemas de salud pública como el tabaco, el VIH y otros problemas, pero las experiencias adversas, las experiencias que afectan el desarrollo de la niñez, sigue siendo un problema de salud pública no resuelto y poco atendido. La organización que yo represento está enfocada en este momento en trabajar la reducción o la eliminación de la violencia contra los niños y jóvenes a través de estas 5 estrategias: la capacitación y asistencia técnica, que no son otra cosa que espacios como estos, y asistencia técnica a nuestros centros. Tenemos por ejemplo, una academia de cuidadores y cuidadoras en los que administramos un módulo en desarrollo socioemocional de 6 sesiones y acompañamos las cuidadoras y cuidadores a implementar mejores prácticas de crianza, ¿verdad? Y cómo acompañamos mejor los niños desde los centros de cuidado, acá le llaman las salas cunas, desde los albergues, cómo los acompañamos mejor, ¿verdad? Porque el espacio no es solamente un techo para cuidar, tiene que ser un espacio que potencie las destrezas de esos niños y niñas. Así que un poco esa academia es parte de ese proyecto de capacitación. Tenemos un componente de abogacía que trabaja todo el tema de políticas públicas, cómo podemos tener más y mejores políticas públicas que garanticen los derechos de la infancia y de las familias. Y tenemos un componente de niñez y familias seguras que trabaja en las comunidades con el tema de fortalecimiento familiar y otros componentes dentro de niñez y familias seguras. Y bueno, a las alianzas, evidentemente. Nuestras estrategias están enmarcadas, yo no puedo separarlo de mí, soy un trabajador social, un profesional de la conducta empedernido, y tengo, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda que para entender y atender mejor el problema de la violencia, tenemos que verlo desde el modelo socioecológico, y es justamente desde ahí que parten nuestras estrategias. Cada una de las estrategias que implementamos desde la Red por los Derechos de la Niñez en Puerto Rico apuestan por incidir sobre uno de los niveles: el niño, la familia, la comunidad y la sociedad, porque ciertamente si no hacemos intervenciones multinivel, muy poco vamos a cambiar. Podría el polo dar servicios directos, pero si el polo no trabaja con las políticas públicas, muy poco se va a transformar. Podríamos trabajar con las comunidades, pero si no, a la vez que damos servicios directos para mitigar la violencia, no cambiamos las políticas públicas, no adiestramos la gente, tiene que pasar todo a la vez. Las intervenciones tienen que ser multinivel para poder lograr cambios. Y no solamente cambios que duren lo que dure un término de un gobierno, no tienen que ser cambios que trasciendan, cambios permanentes y profundos. Y eso requiere trabajo profundo, ¿verdad? Así que un poco es por eso que nuestra intervención apuesta por... Aquí es donde están nuestros centros, ya un poco Claudia habló de eso. Aquí un poco, esto es un mapa donde estamos, de Puerto Rico, donde estamos oscuros, son las regiones donde más incidencia de violencia contra la niñez tenemos. Puerto Rico es un archipiélago, así tiene varias islas, y en la isla del municipio de Vieques es la que más alta tasa de maltrato contra los niños tiene. Y al final nosotros apostamos en lo que hacemos desde nuestros proyectos a hacer música para sanar. Lo que hacen nuestros proyectos, igual que lo que pasa en las salas cunas, lo que pasa en el polo, lo que pasa en la defensoría, lo que pasa en el proceso de la niñez temprana, no es otra cosa que como una caja de música. Y dentro de esa caja se escuchan las voces de los niños y las niñas, sus esperanzas y sus sueños, sus sufrimientos, sus violencias, todo lo que han vivido. Y esas voces hacen diálogo con las otras voces.
con las trabajadoras y trabajadores sociales, con los psicólogos, con los acompañantes comunitarios, con las maestras y maestros, con las cuidadoras y los cuidadores. Y cuando esas voces de los adultos y adultas hacen diálogo con las voces de los niños y las niñas, van tejiendo una red de confianza, de amor, de alegría. Y cuando esas voces tejen una red suficientemente fuerte en esa etapa de la niñez, esa caja de música se abre y sale música otra vez. Eso es lo que hacemos nosotros y eso es lo que debe apostar cada profesional que trabaja con la primera infancia. Hacer música para sanar esa vida o hacer música para acompañar esa vida a alcanzar su máximo potencial. Pero hay que hacerlo con amor y alegría. Si tú no logras hacerlo con amor y con alegría y no te nace y no te sale, y no puedes acompañar la primera infancia con amor y alegría, tú necesitas otro empleo. Tú necesitas otro espacio, porque hay que hacerlo con amor, porque hay que hacerlo con alegría, porque eso es lo que necesita nuestra niñez. Y se lo digo y me lo digo, ¿verdad? El día que yo no pueda hacerlo con amor, y se lo digo a la gente de Puerto Rico que me está viendo, en el aire también, hay que hacerlo con amor, lo que tú hagas, lo que sea. En nuestro equipo todo el mundo, desde el que abre la puerta hasta donde yo trabajo, todo el mundo tiene que sonreírle a los niños. Todo el mundo tiene que detenerse y bajarse así, jugar con ellos y ensuciarse la ropa. Y después pues seguimos la vida. Lo verdaderamente importante es eso. Después la teoría, la academia, todo lo demás, peleamos, vamos a los medios, todo. Pero primero, lo primero. Así que bueno, ya esto ustedes lo saben, asumo lo habrán hablado, pero a modo de repaso, la primera infancia o la niñez temprana es un periodo crucial del desarrollo de un ser humano. El 90% del cerebro humano se desarrolla antes de los 5 años. Cada experiencia de la vida de una niña o un niño es crucial para su desarrollo óptimo. Y este dato es un dato de un premio Nobel de Economía estadounidense. James, en su último estudio, y tengo la referencia al final que va a estar disponible en la aplicación para que la puedan accesar, plantea que por cada dólar invertido en la niñez temprana, el gobierno tiene un retorno de inversión de 4 a 9 dólares. Entonces, encima de que es positivo para los niños, es positivo para el país. Siempre yo le decía a la gobernadora de Puerto Rico en una reunión que tuve con ella, que la agenda de la niñez es la agenda del país. La agenda de las mujeres es la agenda del país. Y si invertimos en la niñez ahora, no tendríamos que invertir tanto en las cárceles. Nosotros en Puerto Rico tenemos ahora una crisis en las cárceles del país. Es que si invirtiéramos donde tenemos que invertir, nos economizaríamos en apagar fuego, ¿verdad? En atender cosas que realmente pues ya no atienden un problema, sino remedian cosas por un tiempo. Un poco lo que hemos hablado, aquí las etapas, que esto también va a estar disponible, pero sí quería hablarles. Ya hemos entendido, y Claudia explicó y Amelia explicó, esos momentos difíciles que viven los niños, esas experiencias violentas en su contexto familiar, cómo le afectan, ¿verdad? Cómo no les posibilitan alcanzar su máximo potencial. Pero además de todo eso que tú y yo en nuestro trabajo diario vemos, ese contexto de experiencias adversas tiene un impacto en el desarrollo del cerebro de los niños y las niñas. Y por eso es que es importante mitigarlo. Aquí en esta imagen fue un estudio, y también está la referencia al final de la presentación para que puedan accesarlo porque es un estudio completo. La actividad cerebral puede medirse en impulsos eléctricos. Aquí donde ven los colores cálidos como el naranja y el rojo, la adversidad fue mayor. Y en cada columna, donde ven aquí arriba, son niños que han estado institucionalizados por diferentes contextos de violencia, etc. Y abajo los niños que nunca han sido institucionalizados. Y miren la actividad cerebral, cómo se fue apagando, deteriorando. Así que, un poco, el tema de las experiencias de personas en la infancia no solamente es, nosotros lo explicamos y voy a 1000 países y lo hablamos, no es un mal rato, no es un momento que pasó, es una experiencia profunda que hay que acompañarla de manera profesional, de manera concertada, de manera pensada, y para mitigar este daño que pueden tener los niños no solamente en su físico, cuando los golpes son físicos, sino también en su cerebro, necesitamos generar otras respuestas, ¿verdad?
y ese mismo estrés que necesita otras respuestas y ese mismo daño cerebral genera en los niños una acumulación de estrés tóxico que va acumulándose durante su niñez y va generando una predisposición a enfermedades en la adultez como enfermedades cardíacas y otras. Esto es un estudio del Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard, que está cómo midieron los factores de riesgo de los niños que acumularon estrés tóxico. Y a veces, si en este salón hay alguien diabético, tiene problemas de azúcar, todo el mundo puede entenderlo, ¿verdad que sí? Pues tiene que ir a hacer una merienda, ¿verdad? Podemos entender. Pero si decimos que en este salón hay una persona que tiene experiencias adversas en la infancia o estrés tóxico, pues, ¿por qué no lo podemos ver? Y eso es lo que sufren nuestros niños y niñas que han salido de contextos de violencia. Cuando van al sistema educativo de nuestros países, el sistema no está pensado para ellos. Y es que ese estrés tóxico impide que tú puedas pensar con rapidez, afecta tu memoria de trabajo, afecta tu desempeño académico, afecta tus destrezas de socialización. Es imposible que nuestros niños y niñas que han tenido experiencias adversas, que han sobrevivido a situaciones de violencia, salgan bien en la escuela porque están enfocados en sobrevivir y no en sacar A o buenas calificaciones. Necesitan sobrevivir. Y es por eso que los sistemas educativos, los sistemas de cuidado y desarrollo deben adaptarse para acompañar a la niñez desde esa experiencia. La niñez que sufre violencia hay que acompañarla de manera distinta. No son mejor ni peor que los otros niños. Es una experiencia distinta y requiere un acompañamiento distinto para poder abordarlo mejor. Y como es algo que no podemos ver, a veces los niños y niñas tampoco pueden identificarlo. Y es que tenemos que ayudar a identificar, es que cuando falla la memoria de trabajo, ¿por qué falla? Cuando fallan tus funciones ejecutivas, ¿por qué están fallando? Y es importante tenerlo en cuenta. Aquí lo que les hablaba de los factores de riesgo de enfermedades cardíacas en los adultos que, ¿verdad?, han estado acumulando estrés tóxico durante su niñez. Y lo hemos mencionado antes, pero a modo de repaso, las experiencias adversas afectan a lo largo de la vida, es decir, las condiciones de pobreza. En mi país, el 58% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo el nivel de pobreza. Pero mis legisladores y legisladoras dicen que es eso de la pobreza, porque aquí no hay pobreza, la gente tiene comida. Ojalá fuera una cosa tan reducida como el bienestar de alimentos que da el gobierno. No, hay mucha pobreza. Y particularmente en nuestro país, después del huracán María, se reveló muy terriblemente la pobreza. Pues vivir en condiciones de pobreza es también una experiencia adversa en la infancia. Vivir expuesto al uso o abuso de sustancias por parte de sus padres es una experiencia adversa. En los Estados Unidos se está manejando una crisis histórica sobre el consumo de opioides. Se muere la gente y el gobierno, el Estado no ha tenido la capacidad de responder asertivamente. Más del 50% de las intervenciones que hace el Departamento de Niños y Familias en Puerto Rico para remover niños y protegerlos, en ese contexto, más del 50% tienen que ver con uso y abuso de sustancias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que esos adultos que hoy están en esa situación no llegaran ahí? El tema de la negligencia, el abandono, la violencia, evidentemente, y problemas de salud mental afectan, sin duda, y son experiencias adversas que van acumulándose y van afectando las funciones ejecutivas que ya hemos mencionado. Porque al final es tan difícil para un niño o niña que ha sufrido experiencias adversas en la infancia tratar de asimilarse a una corriente regular, a lo que se espera de ellos o ellas, y es justamente porque ese estrés tóxico ha afectado sus funciones ejecutivas. ¿Y qué podemos hacer al final para mejorarlo? Intervención temprana, relaciones positivas, estables, saludables. Y eso lo podemos lograr desde nuestros centros, desde las salas cunas, desde nuestras familias, desde nuestros servicios. Hace falta relaciones positivas y saludables. Y las investigaciones más importantes, hace poco yo estuve en Washington y hablábamos sobre esto, las investigaciones más importantes señalan que los niños necesitan ese componente. Y
A veces pensamos que lo que pasa en el cotidiano del centro de cuidado o que una maestra está ahí durante el día, pero es una figura importantísima. Les hablaba ahorita del centro de la capacitación a cuidador, la escuela que tenemos. El primer módulo comienza pidiéndole a las cuidadoras que identifiquen una persona verdaderamente significativa en su niñez. Lo hacemos con las cuidadoras y lo hacemos con las madres y padres. No hay un grupo que más de la mitad de las personas no mencionen una maestra. Una maestra, una cuidadora, es una figura central en la vida de los niños. Porque las cuidadoras y cuidadores, los maestros y las maestras, están ahí y están todo el tiempo. Y los niños y niñas necesitan que esa relación sea estable, consistente, saludable. Yo le tengo una instrucción muy específica a mi equipo, y es que hay que sonreírle todos los días a los niños de los centros. Y hay que agacharnos, y hay que abrazarlos, y hay que reír con ellos, y hay que jugar con ellos. Porque si no, ¿para qué? Si no es la crema del pastel, ¿sabes? Se va, ya. No queremos que se vaya, queremos que se quede. Y para eso hay que generar vínculos importantes. Inversiones en programas y servicios, ¿verdad? Generar proyectos desde el sector público, como son el modelo del polo, como es la defensoría. Proyectos que estén dirigidos a atender el tema y velar por las políticas públicas, garantizar la calidad, no solo el acceso. Eso es bien importante. Muchas veces en nuestros países se nos dice, aquí tenemos tal cosa y tenemos salud. No es solo el acceso, es la calidad de ese servicio. No es solo un centro de cuidado, es la calidad de atención que reciben nuestros niños y niñas ahí. Nosotros en Puerto Rico, en diciembre del 2016, logramos aprobar una ley que regula los centros de cuidado, los albergues, y elevó los estándares para que los centros pudieran operar. Y lo que aspiraba era tener mejor calidad en el servicio. Profesionalizar las cuidadoras, profesionalizar el personal que está allí destacado, mejorar las condiciones de los centros, porque no bastaba con el acceso. Las mujeres, además de necesitar un espacio donde dejar los niños y niñas, necesitan un espacio seguro. Y los niños y niñas, además de necesitar un lugar de cuidado, necesitan un espacio que les potencie sus destrezas, que les acompañe, que ayude a su desarrollo. No es velarlo, mirarlo no. Para mirarlo no, es acompañarlo a desarrollar sus destrezas, es acompañarlo entendiendo cómo aprende, qué necesita, y eso requiere de nosotros y nosotras de construir muchas cosas que hemos aprendido o mal aprendido, ¿verdad? Porque, bueno, estamos cansados, a veces tenemos muchos niños en un centro. Eso requiere de una mirada profunda a nuestro trabajo. Y más allá de la teoría, entender nuevamente que hay que meterle a todo, hay que integrar en todo la fórmula mágica que es esto hay que hacerlo con amor, esto hay que hacerlo con alegría. Así que es importante el tema de la calidad y el acceso. Les mencionaba ahorita el retorno en la inversión. Se ha demostrado que la inversión en programas dirigidos a la niñez en edad temprana tienen un retorno en la inversión significativamente más alto que cuando se invierte más tarde en las escuelas. Por cada dólar invertido en la niñez temprana se recuperan de 4 a 9 dólares por niño, según el estudio del economista y ganador del Premio Nobel de Economía, James Heckman. Este hombre tiene un sinnúmero de investigaciones y ahora hay algunas en español que están en nuestra página que hemos trabajado la traducción. Es impresionante. Él tiene una investigación de adultos que fueron cuidados en centros de cuidado infantil, en salas cunas, y cómo la diferencia, él siguió el tracto de esa familia y cómo el gobierno se ahorró por haber invertido en esos programas. Tiene investigaciones impresionantes sobre esto. La ecuación de Heckman, o sea, este Premio Nobel de Economía. ¿Y por qué traigo el Premio Nobel de Economía? Porque por lo regular nosotros y nosotras, o activistas de derechos humanos, profesionales de la conducta, trabajadores sociales como yo, maestros, estamos escuchándonos nosotros mismos. Pero el tema de que un economista plantee la importancia de la inversión en la niñez temprana es medular para nuestro trabajo. Porque cuando tú vas a una reunión con un líder legislativo, cuando tú vas a una reunión con un alcalde, con un intendente, y le puedes decir, fíjese, esto que estamos haciendo aquí, además de ser bueno para los niños, es bueno para la ciudad, es bueno para el país, le representa una economía del país. Y cuando un economista como Heckman, un Premio Nobel de Economía, plantea ese valor, es genial, porque nuestro trabajo avanza. ¿Cuál es la ecuación de Heckman? Hay que invertir en proyectos para la niñez temprana, desarrollar la capacidad de quienes trabajan
con la niñez temprana, que es eso que estamos haciendo acá hoy, sostener los servicios, y todo eso va a generar ganancias para los niños y niñas y para el país. Entonces, no podemos, es que estamos tan polarizados en nuestros países, y a veces se piensa que en las que están luchando por las mujeres, los que están luchando por los niños. No, es una sola agenda, la agenda de los derechos humanos, de la niñez, de las mujeres, de las comunidades LGBT, de las familias. Es una sola agenda, y así debemos verlo. Es importante, y para nosotros ha sido una buena práctica, cuando creamos el Consejo Multisectorial para la Atención a Niñez Temprana, que es una comisión que se destacó, multisectorial, que se destacó para trabajar con este tema, y no quería irme sin hablarles sobre esto. Esta foto fue en un centro en Ecuador que yo jamás la puedo olvidar, porque una de esas niñas me dijo que nunca nadie la había abrazado como yo, y yo realmente no logré dar un abrazo porque no podía bajarme, y nunca olvidé esa experiencia. Hablando de la creación de mecanismos para vigilar que la agenda de la niñez temprana pueda llevarse adelante, nosotros en Puerto Rico tenemos un ejemplo, y es el Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niñez en Edad Temprana. Es un ente integrador de la política pública para la niñez en edad temprana, es responsable de la planificación estratégica de todo el país, de cómo se va a llevar la agenda de niñez temprana, de la identificación de recursos económicos, contribuir a iniciativas y programas, coordinar entre las agencias públicas y privadas más servicios eficaces. ¿Por qué los niños y niñas que van a centros de cuidado privados reciben mejor servicio que los que van al centro de cuidado público? ¿Por qué eso tiene que pasar? Pues lo que busca el Consejo también es ver cómo paliamos, ¿verdad? Eso. Y imparte el Consejo, la ley, corresponsabilidad a los ciudadanos y a ciudadanas, porque el tema de la niñez, igual que el tema de los derechos humanos en general, no es solo un asunto del Estado, ¿verdad? Es un asunto de todos y de todas. El Consejo tiene estas 7 áreas de atención por las cuales apuesta: nacimiento seguro, salud, educación, familia, seguridad, arte y cultura, juegos, recreación y deporte. Y hemos insistido en el tema del arte y la cultura. A veces no crean que ha sido tan fácil que nuestros gobiernos entiendan lo medular del arte y la cultura, pero sí es muy importante para el desarrollo pleno de la niñez. Aquí los elementos transversales del sistema integrado para la atención y educación en la niñez temprana: gobernanza integradora, más financiamiento, disponibilidad y acceso a servicios de calidad, elevación de estándares, desarrollo de capital humano, sistemas de información y datos. Qué importante la recopilación de datos estadísticos, qué importante ir sistematizando nuestros servicios, nuestros logros, nuestro impacto. Qué importante es. Y es que en muchas ocasiones yo tengo esta cantaleta, decimos en Puerto Rico con mi equipo, porque a veces vamos trabajando a un ritmo veloz, pero hay que recopilar los datos, hay que mirar los datos, hay que visibilizar ese impacto en los medios de comunicación y decir, mira, porque los datos, además que sirven para generar políticas públicas, etc., los datos nos dicen por dónde vamos, nos hablan, y es importante, ¿verdad?, la recopilación y la sistematización de los datos para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino. Además que las mejores prácticas recomiendan recopilación de datos sobre el servicio, apoyo a mejoras en la calidad, investigación y desarrollo, ¿verdad? Otro componente bien importante es el tema de la investigación, y cómo en ese componente las universidades, los investigadores pueden aportar mucho al desarrollo de la niñez temprana. Entonces, yo siempre planteo, y lo hago en Puerto Rico, que la agenda de la niñez temprana y la agenda de nuestros niños y niñas en términos generales se debe gestar desde ellos y ellas, ¿no? ¿Y quiénes saben lo que quieren o lo que necesitan los niños y las niñas? Quienes están con ellos en los centros de cuidado, en sus comunidades. Pues la agenda debe ser desde la comunidad para arriba, no al revés. Y es justamente eso lo que toca hacer a quienes trabajan con los niños y las niñas: maximizar las voces de la niñez para que lleguen donde tengan que llegar, para que esas voces sean quienes moldeen el camino de las nuevas y mejores políticas públicas para la niñez.
Les quería hablar un poco sobre el componente de niñez y familias seguras que tenemos. Estamos trabajando con 356 familias que tienen niños en edad temprana para mejorar su capacidad de crianza, en mejores prácticas de crianza y otros. Estas son algunas fotos. El proyecto de capacitación y asistencia técnica, ya les he hablado ahorita un poco sobre lo que es, a lo que aspira. Aquí un poco de los datos, los adiestramientos que hemos ido dando. Y una voz importante dentro del servicio es el tema de la abogacía, ¿verdad? Y como parte de nuestra agenda, nosotros tenemos una mesa asesora de niñez y juventud que plantean propuestas a los problemas. Hay niños que decían, ¿por qué no salimos más temprano del centro? Eso tiene alrededor muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, los niños y jóvenes de la mesa plantearon propuestas y nosotros, con ayuda, ¿verdad?, de expertos en políticas públicas, las hemos ido convirtiendo en proyectos de ley que se han ido presentando, muchos de ellos ya son ley, y las hemos visibilizado en los medios. Y es que la agenda de la niñez temprana o la primera infancia tiene que salir de la niñez. Tiene que salir de la niñez. Y eso suena así como que, pero nosotros somos los que estudiamos. Son ellos y ellas los que saben que necesitan, y son ciudadanos y ciudadanas, no son pequeñas cositas que vamos a formar en nuestro modo, son ciudadanos y ciudadanas, y a eso es lo que aspiraba nuestra mesa, y a eso es lo que debe aspirar el cambio, ¿no? Y yo estoy convencidísimo que lo que nosotros hacemos, lo que hacemos desde nuestro centro, lo que ustedes hacen desde sus espacios, el que sea, la academia, el que sea, transforma la vida de la gente. Y nuestro trabajo tiene sentido porque, aunque en muchas ocasiones poco reconocido, poco remunerado, vemos cómo los niños y las niñas sonríen, aprenden a caminar, aprenden a escribir. Cuando un niño aprende a decir mamá, para mí es el logro más grande. Yo quisiera poder reportar eso a los funders, a los financiadores, porque para mí es genial. Esas historias, si esas historias te hacen erizar la piel, tú estás en el lugar correcto. Si cuando un niño camina y sonríe, tú te tienes que detener, estás en el lugar correcto. Tiene que ser así, porque son las historias de los niños y las niñas las que deben cambiar o deben transformar nuestra propia agenda. Y les quiero compartir una pequeña historia, porque mi trabajo se trata de eso, ¿verdad? Yo trabajo en nuestra red, tenemos albergues de niños y niñas, y eso es lo que hacemos todos los días, escuchar a los niños, acompañar a los niños en esa pequeña cajita que les decía. Y hace mucho más de 30 años, una mujer víctima de violencia estaba encerrada por su pareja en San Juan, que es la capital de Puerto Rico, y no podía salir, y allí estaba encerrada con su hijo, y su pareja le propinaba las peores violencias que usted puede imaginar. Violencia física, violencia sexual, a veces pasaban noches enteras en las que toda la noche a golpes hasta que salía el sol, a veces hacía sus necesidades físicas en un envase, a veces no tenía comida, todo esto delante de su niño. Y no podía salir, y él se iba durante el día a trabajar en los negocios turbios que trabajara, y ella podía hablar por una ventana con una vecina, era la única persona con la que tenía contacto, y hablaba durante el día cuando él no estaba. Cuando la noche llegaba era la pura violencia delante de su hijo, y un día, cansada de la violencia, él se fue, como de costumbre la amenaza, la golpea, la deja maltrecha, y ese día ella decidió que la violencia se había acabado y que ella iba a escapar de allí, y con su niño, lo poco que tenía y la ayuda de una vecina, escapó de la violencia por un espacio tan pequeño como el de una ventana, y llegó a un refugio de mujeres, primer refugio en Puerto Rico, se llama Casa Protegida Julia de Burgos, un albergue, y allí llegó. Pero como las personas que ejercen violencia son tan astutos, nuestras comunidades son tan pequeñas y nuestra cultura es así, o sea, las encontró allí, empezó a dar vueltas por el albergue, y ella, asustada, aterrorizada que entrara y la matara, y daba vueltas por el albergue, llamaba al albergue y decía: si no vuelves voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, porque amenaza con matar a toda la familia. Como él seguía dando rondas, la movieron a otro refugio al este en Juncos, y allá fue con su hijo, llegó allí, empezó a rehacer su vida, empezó a recibir los servicios, empezó a poder recuperarse. Pero como pasa en muchos de los casos de las mujeres que sobreviven violencia, regresó con su agresor y tuvo otro hijo, y la violencia volvió, porque bien explicó Claudio ahorita de cómo funciona el ciclo de la violencia.
Y cuando la violencia volvió, regresó otra vez al albergue y el albergue dijo, ven, te acompañamos. Ven, te amamos tus hijos y tus hijas, ven. Y regresó 4 veces y tuvo 4 hijos. Y las 4 veces regresó y las 4 veces hubo una maestra, un trabajador social, un psicólogo que le dijo, ven, te vamos a atender. No importa, ven, vuelve. Ya después de esos 4 hijos, cansadísima de la violencia, físicamente también muy herida y emocionalmente también, comenzó a recuperar nuevamente su sanación, comenzó a estudiar, estudió, mientras estudiaba trabajaba de secretaria, luego se graduó de diseño de interior, hoy tiene una firma de diseño de interior importantísima en el país. Sus hijos todos se graduaron, estudiaron. El mayor trabaja en NAP, un aeropuerto de redes en la Florida, la otra trabaja en Chicago, la otra trabaja en la policía de Puerto Rico, y el 4.º hijo estudió, después fue director del albergue donde ellos habían nacido y fundó esta red y soy yo. Estoy convencido que lo que nosotros hacemos transforma la vida de la gente. Estoy convencido que si lo hacemos con amor y alegría, buenos hombres y mujeres saldrán de las salas cunas, de las escuelas, del foro, porque hay que hacerlo con amor y alegría. Cuando yo estaba en 3er grado, una maestra le dijo a mi madre, que estaba en la ruta crítica, en el peor momento de la violencia, la maestra dijo, Marco va a fracasar. ¿Qué le importaba a mi mamá? Mi mamá necesitaba salvar su vida. Pero sí, mi mamá dijo, Marco no va a fracasar. Y ella, huyendo, ya tenía su empleo y estaba estudiando, dejó su empleo y estuvo todo ese año y buscó otra escuela y no sé qué, y yo no fracasé. Pero encontré gente buena. Encontré maestros y maestras buenos y buenas, que no importaba las veces que mi madre tuvo que volver, vengan. Gente que amó a mis hermanos, que nos acompañó con alegría, profesionales con empatía, y eso es lo que hace falta. Qué bueno por los académicos, yo doy clase también, me alegro mucho, pero lo que hace falta a nuestros niños y niñas es gente que los ame con locura. Eso es todo. Evidentemente no fracasé, me gradué, fui a la universidad, me gradué unas cuantas veces de la universidad y ahora voy a estudiar Derecho. No importa, pero hay que acompañarla, hay que creer en la niñez. Ojalá que seas tú mañana la persona que dice, ven nuevamente te acompaño, ven nuevamente te amo, ven nuevamente te enseño, ven. Para las personas que tenemos experiencias adversas en la infancia, las matemáticas son terribles y las ciencias ni les digo. Es terrible. Vamos creciendo en un mundo que no nos entiende, se nos olvida las llaves, los zapatos, las libretas, la lonchera. No regañen a un niño cuando deje su mochila, no hagan eso, no lo hagan. Porque es muy difícil crecer en un mundo donde no entienden lo que pasa en tu cabeza, donde las escuelas no están pensadas para ti y las maestras están estudiadas para otra cosa. Tú aprendes de manera diferente cuando tienes experiencias adversas en la infancia. Y alguien tiene que poder creer en ti. Qué bueno que alguien decidió creer en mí, en mis hermanos y hermanas, cuando éramos pequeños, en acompañarnos a mitigar esas experiencias adversas en la infancia. Porque de otra manera no es posible. Es muy difícil y todavía de adultos en la universidad es duro, porque la universidad no está pensada para personas que hemos arrastrado esa experiencia adversa desde la infancia y aún trabajándola, sanándola, siendo un profesional, todavía siento mi equipo, son gente extraordinaria que los amo y son los mejores del mundo y las mejores del mundo, pero a veces se me pierde la cartera, la llave, el boleto, suena el teléfono, tengo tanto trabajo, estoy por todo el país hablando, me llama Paulina otra vez. Es difícil, muy difícil, pero yo estoy convencido de que yo estoy en el lugar correcto haciendo lo que hay que hacer. Yo trabajo con muchas monjas religiosas, porque muchos centros de niños en el país los fundaron religiosas, y las monjas me dicen que es Dios, y yo creo que es el milagro de la solidaridad. Yo estoy aquí por el milagro de la solidaridad, que lo hacen posible los niños y las niñas. No hay para mí mayor certeza cada mañana que yo brinco de la cama sabiendo que lo que hago lo hago para transformar la vida de los niños, y así tiene que ser nuestra vida.
O sea, todo lo que tú hagas en tu trabajo, en tu casa, tiene que ser con la certeza de que estás haciendo lo que amas. Y si tú no amas lo que haces, y si tú no crees en la niñez, no puedes. Tienes que creer en la niñez y acompañarle desde el amor y desde la alegría. Es la única manera. Me preguntaron en mi última visita a Córdoba, alguien me preguntó en una conferencia o algo que fui, me preguntó, ay, pero Michael, es que nos cansamos. Y verdad, a veces los jóvenes y los niños pues faltan el respeto, hacen sus perretas, ellos trabajan con niños y niñas. ¿Cuál es el límite? O sea, tenemos que seguir. Y yo le contesté, es que no hay límites. Hay que amar sin límites. Te puedes cansar. Yo a veces me canso aunque mi equipo no lo crea, pero me canso. Te puedes cansar. Puedes tomar unos días, te puedes cansar físicamente, pero no te puedes cansar de la niñez. No te puedes cansarte con quienes trabajan, no te puedes cansar de las mujeres que sufren violencia y que llegan a tu oficina. No te puedes cansar. Y si sientes que te cansa la gente y que estás agotada y que no crees que la gente puede cambiar o agotado, ya saben lo que voy a decir. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que habrán comprendido por qué decíamos que iba a ser una conferencia en primera persona. Porque a veces los lazos, la construcción de lazos no se entienden si uno no puede tener esta empatía. Nosotros creemos en modelos integrales. Si no desarrollamos modelos integrales, tanto en lo macro como en lo micro, en cada centro, en cada sala cuna, en cada centro de cuidado infantil, si no desarrollamos un modelo integral, donde podamos estar presentes todos, donde podamos tener una mirada compleja, nosotros no vamos a poder salir de los circuitos de violencia que hoy atraviesan nuestra sociedad en su conjunto. Así que yo quiero agradecerle a Marcos que nuevamente esté en Córdoba, porque realmente él nos está aportando muchísimo. El modelo de la mesa de primera infancia que tenemos en la Defensoría es un modelo al cual además aspiramos complejizar con el modelo que ellos están desarrollando en su agenda multisectorial, y bueno, y así nos enriquecemos, y por eso es que creemos que tenemos que mirar otras experiencias para no creer que lo que nos pasa a nosotros es el principio y el fin, para que veamos que hay otros que han podido encontrar respuestas y que esas respuestas que otros han encontrado nos pueden servir para iluminar, pero las respuestas las tenemos nosotros adentro de nuestro corazón, y seguramente si la compartimos con otros vamos a hacerla mucho más efectiva. Así que mil gracias, Marcos, por estar con nosotros, y a ustedes los invito ahora a hacer un receso. Después vamos a tener un momento donde también va a ser sobre una fuerte mirada sobre nosotros mismos y nuestro modo de construcción de vínculos. Así que los invito a que se pongan fuertes, tomen un buen desayuno y después